En el año 1967, una joven embarazada llega de emergencia a un hospital, transportada en una camilla mientras los paramédicos luchan por mantenerla con vida. La mujer está perdiendo una gran cantidad de sangre debido a una mordida que parece ser de origen animal. En medio del caos y la tensión del accidente, su fuente se rompe y comienza a tener contracciones, lo que obliga a los médicos a realizar una cesárea de emergencia. Durante el procedimiento, su identificación cae al suelo, y mientras los doctores trabajan para hacer nacer a su hijo, ella tiene la suerte de ver antes de fallecer a su bebé recién nacido. En la actualidad, una joven atractiva y vivaz bromea con su cita en su automóvil mientras se dirigen a un destino desconocido para él. Llegan a lo que aparenta ser una especie de carnicería y la audaz joven pide a su guardaespaldas que le abra la puerta mientras besa apasionadamente a su acompañante. Al ingresar, se encuentran con una fiesta que emula el estilo característico de un club nocturno. El chico, como en cualquier fiesta normal, saluda a las mujeres que encuentra a su paso, pero estas parecen extrañas, inmersas en su propio mundo de baile, mientras el DJ anima el ambiente. Como toda buena noche de club, el chico decide pedir una bebida para disfrutar, pero su atención se ve desviada al notar una gota roja en su mano. Al voltear rápidamente hacia el DJ, descubre detrás de él un enorme cartel con letras rojas que dice baño de sangre. En ese instante, rociadores instalados en el techo comienzan a esparcir sangre por todo el lugar, mientras los asistentes continúan celebrando. El chico, aterrorizado, huye bajo las miradas burlonas y curiosas de los presentes y termina desplomándose a los pies de una figura alta, un hombre vestido de negro con un estilo extravagante. La multitud comienza a murmurar sobre la llegada de Blade, el caminante diurno. Los colmillos afilados se hacen visibles en las bocas de los presentes, amenazando al hombre que parece divertirse con la situación. Uno tras otro, Blade enfrenta y elimina a los seres que se encuentran en el club clandestino, aunque un grupo mejor armado se abalanza violentamente sobre él, pero terminan sucumbiendo ante las sobresalientes habilidades de Blade. Solo un hombre ha quedado vivo, que se llama Quinn, y le dice que ya está harto de despedazarlo, así que para variar un poco la monotonía de sus ataques, usará fuego. Le pide a Quinn enviarle sus saludos a quien llama Frost y enciende en llamas su cuerpo. La policía llega al lugar de los hechos. Blade debe huir, por lo que sale en la oscuridad de la noche a un callejón desolado y sucio. En la estación es momento de realizarle la autopsia al cuerpo carbonizado de Quinn. Una doctora analiza la muestra de sangre del cadáver, encontrando evidentes anomalías que diferencian la sangre de Quinn de cualquier sangre humana. Los niveles de azúcar y ácido úrico se salen del gráfico, además de tener glóbulos rojos biconvexos, considerado algo imposible. Ella se dirige a quien llama Curtis, que se ofrece a mostrarle el cadáver. En el depósito examina de cerca la estructura bucal del cadáver. Su mandíbula está deformada y tiene masa muscular alrededor de los caninos. Procede a realizar otra incisión para continuar investigando, cuando Curtis la detiene y termina por preguntarle sobre ellos y su relación, luego de que ella le pidiera tiempo, pero su charla se ve interrumpida por una sorpresa. El cadáver se abalanza sobre Curtis, ferozmente mordiendo su cuello. La doctora huye, pero es alcanzada igualmente por Quinn, que también se dispone a morder su cuello, solo que no termina con su tarea del todo. Blade se sitúa frente a él y su víctima. Blade rescata a la doctora mientras Quinn escapa. La policía llega a remediar el alboroto, pero Blade huye saltando ventanas y edificios con la herida doctora sobre sus brazos. Llega la mañana y Blade ha llevado a la mujer herida a una especie de chatarrería, donde un anciano llamado Whistler lo espera. El viejo la llama animal abandonado, refiriéndose a la mujer moribunda con desdén. Blade le explica que la doctora ha sido mordida, y Whistler responde que en tal caso debería haberla matado en lugar de mantenerla con vida. Le aconseja que la vigile de cerca y si comienza a transformarse, sea él quien acabe con ella o ella le hará lo mismo. Tras leer la identificación de la mujer, que se llama Doctora Karen Jensen y que todavía está medianamente consciente, Whistler le advierte que le inyectará Allium sativum, un procedimiento doloroso. Mientras realiza la inyección, Whistler le cuenta a Blade sobre el encuentro con Quinn, a quien Whistler denomina el mensajero de Frost. Inserta la jeringa con el antídoto en el cuerpo de Karen, quien se retuerce del dolor. En otro lugar oscuro y desconocido de la ciudad, un grupo de hombres bien vestidos se reúne en un salón negro. Conversan sobre Blade y lo que consideran una ridícula cruzada que ha dejado muchos muertos, todo por el uso de plata. Uno de ellos sugiere que se llame a Deacon Frost. Uno de los presentes acusa a Frost de ser una vergüenza para el pueblo vampiro. Le explican que si rompen el tratado y se multiplican, los políticos humanos les harán la vida muy difícil, algo que quizás Frost entendería si fuera un pura sangre. Le advierten que sus clubes son peligrosos porque llaman demasiado la atención y que el futuro de su gente depende de su habilidad para mezclarse con discreción. Sin embargo, Frost está en desacuerdo y considera que es mejor abandonar de una vez por todas la discreción. Opina que deberían eliminar a los humanos en lugar de hacer tratados con ellos, ya que los humanos son su alimento, no sus aliados. Aunque todos reprochan la audaz actitud de Frost, él está convencido de que es el primero en decir lo que todos están pensando. El hombre que lo ha convocado le recuerda que han existido así durante miles de años y que Frost no es ni siquiera un pura sangre para desafiar sus costumbres, aunque esto no parece importar a Frost. Mientras tanto, Blade visita una tienda en la ciudad que se especializa en concentrados y esencias y que ya ha visitado anteriormente. Le comenta al dueño que está comenzando a volverse inmune al suero, a lo que el dueño responde que era algo que había anticipado. En la guarida de Blade y Whistler, Karen despierta
despierta desorientada y comienza a explorar la habitación. Encuentra una identificación sobre la mesa con el nombre de Vanessa Brooke, la misma mujer que llegó a urgencias en su momento, a punto de dar a luz mientras sufría por una mordida. Un poco más allá descubre armas de plata pura con mecanismos de ataque extremadamente sofisticados. Karen sale por una puerta y se encuentra directamente con Blade y Whistler. Estos dos están conversando y el viejo insiste en que fue una estupidez haber llevado a una mujer a su escondite. Sin embargo, Blade ya ha revisado el historial de Karen y ha descubierto que es hematóloga, por lo que podría ser de gran utilidad. Whistler le informa a Blade que le ha administrado más de 50 miligramos del suero, lo que podría resultar peligroso. A pesar de la advertencia, Blade le pide que continúe con el procedimiento. El viejo inyecta el suero directamente en el cuello de Blade, provocando una violenta reacción en su cuerpo mientras Karen observa atónita. Karen intenta escapar, pero Whistler la detiene y se presenta como Abraham Whistler. Ella, curiosa, pregunta si ahora es una prisionera, pero Whistler aclara que no es el caso. Sin embargo, deben tomar ciertas medidas antes de permitirle irse. El viejo le explica que deben comprender la situación y le revela que están en todas partes. El Hominis nocturna, criaturas que cazan migrando de ciudad en ciudad como si fueran aves, son difíciles de matar y tienden a regenerarse. Aunque Karen muestra escepticismo, considerándolo un tema de ficción, Blade le recuerda el cadáver calcinado que ella misma examinó y cómo ha sido víctima de tales seres. Aunque las cruces son inútiles, parte de la leyenda es cierta. Los vampiros son extremadamente alérgicos a la plata y el ajo les provoca un choque anafiláctico. Además, la luz del sol, en particular los rayos UV, como los de una lámpara que sostiene Blade, les causa quemaduras. Blade le advierte a Karen que si desea sobrevivir debe abandonar la ciudad antes del anochecer. Karen sugiere que podría ir a la policía con sus muestras de sangre para ayudar, pero Blade le aclara que la policía está infiltrada y es leal a ellos. Los vampiros están en todas partes y ella probablemente los ha visto sin saberlo, en el metro o en algún bar. Ofendida por la idea de ser simplemente despachada, Karen se siente desalentada por la falta de apoyo. Whistler le ofrece un repelente como último recurso, una especie de gas pimienta hecho con nitrato de plata y esencia de ajo, y le aconseja que mantenga los ojos abiertos y tenga cuidado. Como un último consejo, sugiere que compre una pistola, y si empieza a ser fotosensible o tiene sed, aunque haya bebido mucho, le recomienda usar la pistola en sí misma antes que enfrentarse a la otra opción. Con esto, Karen sube al auto de Blade y se marchan. En una habitación con un aire futurista, Gaetano Dragonetti, el jerarca de los vampiros que había acusado a Frost de no tener autoridad para tomar decisiones por ser solo un convertido, encuentra a Frost sentado en el suelo al lado de una pantalla. Dragonetti le recuerda que los archivos que intenta visualizar son exclusivamente para los miembros de la casa de Erebos y que su tiempo está siendo desperdiciado. La máquina estaba escaneando documentos en un lenguaje antiguo, intentando descifrar su significado. Dragonetti le explica que se trata de una lengua muerta y que los textos no pueden ser traducidos ni siquiera por él. Desafiando a su superior, Frost le pide que baje la voz dado que están en una biblioteca donde no se debe gritar. Dragonetti, irritado por la falta de respeto, le propina una fuerte bofetada. A pesar de la agresión, Frost no muestra debilidad y continúa desafiándolo, lo que lleva a Dragonetti a finalmente irse. Mientras tanto, Frost sigue fumando y la máquina continúa su labor de escaneo, traduciendo y dando sentido a las escrituras en la antigua lengua vampira. Blade deja a Karen en la ciudad y ella se dirige hacia su departamento. Al llegar frente al elevador, nota la presencia de dos personas con una apariencia sombría. Le llama la atención los tatuajes extraños en sus nucas. Ambos se suben al elevador con ella y al llegar al mismo piso, logran abrir la puerta con fuerza justo cuando estaba a punto de cerrarse. Siguiendo sus pasos, Karen, completamente paranoica, se da vuelta para comprobar si hay alguien tras ella, pero no ve a nadie. Desesperada, corre hacia su hogar. En su departamento, Karen comienza a empacar apresuradamente sus pertenencias, cuando un policía inesperado irrumpe en la escena. Ella, visiblemente desconfiada, le pregunta qué hace allí, a lo que él responde que la puerta estaba abierta y entró sin previo aviso. El oficial se presenta como el agente Krieger del Distrito 42 y le pregunta si ella es Karen Jensen. Al confirmar su identidad, Karen escucha cómo el oficial menciona que sus compañeros informaron sobre su secuestro la noche anterior y que ha venido para asegurarse de que esté bien. A medida que se acerca, Karen se aleja y le pregunta por el otro médico, Curtis Webb. El oficial le informa que ha muerto, pero le pide que no se preocupe por eso ahora, ya que ella también está en peligro. De repente, el oficial se abalanza sobre ella y Karen reacciona rápidamente rociándolo con su gas pimienta antivampiros. Sin embargo, el spray solo parece sorprenderlo sin causar daño. En ese momento, Blade aparece sorpresivamente detrás del policía y lo ataca de inmediato, revelando que en realidad es un simple siervo, un aspirante a vampiro. Si demuestra lealtad y mérito, podría ser convertido por su amo. Karen pregunta a Blade si solo la usó como cebo y él confirma que así fue. Blade descubre una marca en la nuca del agente, similar a la de las dos personas que vio en el elevador, a la que llama glifo. Este símbolo indica que el agente es propiedad de alguien y si otro vampiro intenta hacerle daño, tendrá que enfrentarse a su dueño. Krieger pertenece a Deacon Frost, a quien Blade y Whistler han estado persiguiendo durante mucho tiempo. Blade interroga al agente Krieger para obtener información sobre el paradero de Frost. Krieger los lleva a su auto donde tiene un suministro de sangre proveniente del banco de sangre de la clínica Hillborn, una instalación propiedad de vampiros que opera en varias ciudades y realiza entregas a domicilio. Blade intenta averiguar a dónde se dirigía la sangre, pero Krieger huye antes de que pueda obtener más información. Blade se va seguido por Karen, que insiste en acompañarlo. Ella argumenta que necesita estar con él para tener una oportunidad de encontrar una cura.
día. Permanecen en el auto en el mismo lugar durante horas. Karen insiste en que el policía no volverá, ya que nadie sería tan imprudente. Sin embargo, Blade cree que al comprender la naturaleza de algo, uno sabe de qué es capaz. Finalmente, Krieger regresa a su patrulla y se marcha de inmediato, seguido por Blade. En su radio, el oficial informa que durante su entrega se encontró con Blade y solicita una evacuación de la clínica. Blade llega a un club nocturno que cerca muestra una marca de vampiro, indicando la presencia de una casa segura donde los vampiros suelen refugiarse al amanecer. Le explica a Karen que todos los que están afuera son vampiros, basándose en su olor y en su forma de moverse. Luego, le advierte que los símbolos, el agua bendita y las cruces son inútiles. Lo único efectivo son las estacas, la plata o la luz del sol. Al no saber usar ninguno de esos métodos, Blade le entrega un arma con balas de plata mezcladas con ajo. Blade y Karen se adentran en el club nocturno, enfrentándose a cualquier persona que se cruce en su camino mientras avanzan hacia la cocina. En un enfrentamiento violento logran someter al oficial Krieger y lo obligan a revelar la ubicación de la entrada al escondite de los vampiros. Desesperado, Krieger confiesa que la entrada se encuentra dentro de la nevera. Con la información obtenida, Blade y Karen bajan a lo que parece ser una biblioteca futurista, un vasto espacio lleno de archivos y documentos que abarcan desde política y finanzas hasta inmobiliarias. Es evidente que los vampiros han infiltrado todas las áreas de la sociedad y tienen el control de una gran parte de la ciudad. Mientras tanto, Frost está en su lujoso departamento, organizando una fiesta en su honor. Sin embargo, él está más interesado en revisar sus archivos y no presta atención al bullicio a su alrededor. Cuando uno de sus secuaces le informa que tiene una visita, Frost parece desinteresado. El oficial Krieger llega con la noticia de la intrusión en la biblioteca. Frost se enfurece al escuchar los detalles de la incursión, pero en lugar de enfrentarse a la situación, decide tomar represalias de manera extrema. Sin decir una palabra, Frost asesina a Krieger con una mordida y ordena a uno de sus subordinados que le traiga a Blade con vida. Blade y Karen se encuentran en la biblioteca de los vampiros, donde conocen a una criatura enorme de rostro humano y cuerpo masivo, llamada Pearl. Aunque Pearl les ruega por su vida, Frost se niega a ayudarlo. Blade empieza a interrogar a Pearl, torturándolo con una lámpara de luz UV para forzarlo a revelar información. Pearl confiesa que Frost está trabajando en un modelo en su computadora para recrear una profecía antigua que predice el regreso de la Magra y el despertar del espíritu de los 12, los cuales podrían invocar al dios de la sangre. Mientras examinan una sala repleta con miles de páginas del libro de Erebus, la Biblia vampírica, Blade y Karen son capturados por el equipo de Quinn. Los vampiros los toman como rehenes, pero en ese momento Whistler llega para rescatarlos. Con la ayuda de Whistler logran escapar a las vías del metro. En el tren, Blade se administra su suero mientras el grupo intenta mantener a raya a sus perseguidores. Karen observa la acción y finalmente se da cuenta de que Blade no es completamente humano. Al confrontarlo, él le confirma que efectivamente no es humano, sino algo más, una entidad híbrida con una misión específica en esta lucha contra los vampiros. La tensión aumenta mientras el tren avanza y la amenaza vampírica persiste, poniendo en riesgo a todos los involucrados mientras intentan desenredar la compleja red de conspiraciones que rodea a Frost y su oscuro plan. Whistler encuentra a Blade cuando tenía 13 años viviendo en la calle y alimentándose de vagabundos. Al principio pensó que era un vampiro, pero luego descubrió que su madre había sido atacada por un vampiro mientras estaba embarazada de Blade. Aunque su madre murió, Blade sobrevivió con alteraciones genéticas que le dieron habilidades y fuerza vampírica, pero sin sus debilidades. Whistler desarrolla un suero para suprimir la sed de sangre de Blade, pero su efectividad disminuye con el tiempo. La motivación de Whistler para cazar vampiros proviene del asesinato de su familia por un vampiro. En el amanecer, Frost mata a Dragonetti en la playa mientras su amante le aplica protector solar y toma su lugar en la casa de Erebus, exigiendo 12 voluntarios para sus planes. Blade le entrega a Whistler un fragmento del libro de Erebus, revelando los planes de Frost. Mientras tanto, Karen descubre que el ETA provoca una reacción explosiva en la sangre de un vampiro, lo que podría ser usado como arma. Karen pide una muestra de sangre de Blade y él revela que Whistler tiene cáncer. Karen frente al espejo se quita los parches sobre sus mordidas. Whistler le dice que no han logrado actuar a tiempo y que a lo mucho le quedan 1 o 2 días. Blade en la ciudad se encuentra frente a frente con Frost, que para impedir que Blade ataque amenaza a una pequeña niña. Frost le dice que sabe todo sobre él y Blade solo resalta la cantidad de crema solar que se ha colocado Frost para poder encontrarse a plena luz del día. Él intenta negociar con Blade para unirse, pero Blade se niega. Blade ataca y Frost huye tirando a la niña al medio de la calle. Blade la salva antes de ser atropellada y le dice que vaya a casa. Karen estudia la sangre de los vampiros y ha descubierto una cura para los infectados por mordidas, pero la cura, a pesar de que funcionara para ella, no funcionará para Blade. Entonces ella y Whistler son sorprendidos por intrusos en el escondite provenientes del grupo de Frost, con él liderándolos. Blade regresa a la guarida y encuentra el desorden del caos, pero no el ruido, así que ha llegado tarde, y bajo una manta blanca con una enorme mancha roja en una silla encuentra a Whistler moribundo, con una profunda mordida en su cuello. Whistler a duras penas le dice que Frost intenta poner en marcha el apocalipsis vampiro e intenta resucitar a un dios vampiro, la Magra, pero Blade es la llave. Necesitan la sangre del caminante diurno. Blade es el elegido y como último deseo le pide prestada a Blade su arma, consciente de que su mejor opción es
Blade se niega, pero termina por ceder y se aleja luego de darle su arma a su mentor, escuchando detrás el disparo que le puso fin a su vida. Blade encuentra un video de Frost que revela que tiene a Karen en su poder y le dice dónde puede encontrarla. Blade prepara sus armas, inyecciones de ETA y balas de plata, mientras Frost intenta seducir a Karen a como dé lugar para que se deje convertir, pero ella luce valiente y no teme de él. Pero para persuadirla, Frost le señala sus heridas sin curar, lo que evidencia que él fue un humano alguna vez. Él se enoja y le dice que cuando el dios de la sangre regrese, ella no podrá salvar a nadie. Blade llega al sitio de encuentro y tras dar batalla con varios rivales, da con la habitación de Frost. En su cama, una mujer joven le esperaba, Vanessa Brooks, su madre. Él le dice haber creído que estaba muerta, pero ella volvió esa noche y Frost la recibió con los brazos abiertos. Los secuaces de Frost inmovilizan a Blade, mientras él revela que ha sido él quien mordió a la madre de Blade, así que podría contar como un padre para él. Blade y Karen son trasladados, mientras Karen le comenta que ha descubierto una medicina para él, pero hay un problema. La medicina le volverá completamente humano y perderá sus dones vampiros. Blade y Karen son llevados al templo de la noche eterna, donde se realizará el ritual. Frost, su amante y su equipo se burlan de Blade un rato, pero terminan por llevarlo a cumplir su verdadero propósito, mientras Karen es arrojada en un hueco, donde se encuentra de nuevo con Curtis, ahora convertido en un zombie. Los secuaces de Frost, junto con Vanessa, atan a Blade a una especie de sarcófago rectangular con una silueta humana dentro. Su madre se acerca a él llamándolo por su nombre, Eric, e intentando despertar al vampiro dentro de él. Le dice que los vampiros son su familia y que ahora ella es uno de ellos y que su madre ha muerto hace mucho tiempo, así que es mejor que intente comprenderlo. Ella ha matado y lo ha disfrutado, pues tarde o temprano la sed siempre gana. El sarcófago donde Blade estaba amarrado es utilizado para drenar su sangre, y mientras realiza esto, los 12 hombres son acomodados en posiciones estratégicas para iniciar con el ritual. El cielo se nubla esa noche y los hombres lucen escépticos sobre el éxito del ritual, que solo era una leyenda infantil y tonta, pero la amante de Frost se encarga de ponerlos en su sitio, mientras Karen ha logrado escapar y corre a salvar a Blade. Frost está convencido de que ese día la era del hombre llega a su fin y por fin los vampiros tomarán el control que siempre tuvieron que haber tenido. La sangre drenada por Blade comienza a bajar por canales en forma de símbolos vampiros en las paredes. Karen logra liberar a Blade, pero ya había drenado mucha sangre, así que estaba débil y necesitaba su suero. Karen sostiene a Blade y le pide que beba de su sangre. Él se niega, pero ella le insiste y él termina por acceder y clavar sus dientes en los orificios que antes le habían hecho los colmillos de Queen. La sangre comenzaba a gotear al final de sus canales, cayendo sobre los 12 hombres y uniéndose en el centro del techo para caer sobre Frost, mientras Blade no paraba de beber la sangre de Karen con desesperación. Su madre le mira, incitándolo a admitir que le ha gustado. Una gota de sangre cae sobre Frost y los símbolos se encienden en luces eléctricas azules y comienzan a salir de ellos rayos que atacan a los 12 hombres. Blade es abrazado por su madre, que le dice que está segura de que él sería incapaz de atacarlo, pero él, como su deber, la asesina. Los 12 hombres comienzan a convertirse en esqueletos alados, como murciélagos grises de calcio, que sobrevuelan el templo y atraviesan una y otra vez a Frost. Como resultado, sus ojos se tornan rojos, inyectados en sangre. Blade vuelve al centro del templo justo cuando termina el ritual y comienza a luchar con los vampiros, acabando con ellos de a uno. Karen acaba con la amante de Frost con su rociador y Blade ha acabado con casi todos los secuaces vampiros. Ahora solo quedaba Frost. La espada de plata no le hería, se regeneraba en un hilo sangriento de inmediato y parecía predecir cada uno de sus movimientos e impedir que los ejecutara. Sus ojos eran rojos y su fuerza se había incrementado enormemente. El dios de la sangre era Frost. Blade, como último recurso, le arroja sus inyecciones de anticoagulante, una detrás de otra, y el cuerpo de Frost comienza a inflarse, tornándose rojo, hasta estallar. Blade y Karen, habiendo acabado con el peligro, salen del templo ya de mañana, con el sol golpeando sus cuerpos. Karen le dice que debe volver al laboratorio para poder curarlo, pero Blade le dice que la cura puede esperar, pues sigue habiendo una guerra y tiene un trabajo que hacer. Su misión como exterminador de vampiros aún no ha terminado. Le dice que si quiere ayudar puede crear un suero mejor. Tiempo después del fatídico ritual, en Moscú, en una noche clara y nevada, una pareja camina frente a un club con una marca vampira afuera. La chica parece curiosa por saber a dónde la lleva su acompañante, pero él le dice que es una sorpresa y a ella le gustan las sorpresas. Él le dice que entonces esto le gustará. De inmediato la toma como si fuera a besarla, pero en su lugar se abalanza sobre ella para morder su cuello. O eso hubiese terminado de hacer si una voz en un perfecto ruso no le hubiese detenido. Al final del pasillo, la silueta de Blade, el cazador de vampiros, estaba allí para impedir más desgracias. 2 años pasan desde los sucesos de la película anterior y ahora nos ubicamos en Blade 2, en el Banco de Sangre Parizka, en Praga, ubicado en la República Checa. Un hombre se presenta como donante en medio de la noche. Mientras espera, se sienta junto a un hombre encapuchado, quien le confiesa que nunca ha donado sangre. El hombre parece entusiasmado y le informa que allí se paga en efectivo. No hay límite en la cantidad de veces que se puede donar e incluso compran la sangre en envases. Una trabajadora se acerca a ellos y llama primero al encapuchado por el nombre de Jared Nomak, invitándolo a pasar. Durante su camino hacia la sala de donación, la trabajadora le
le hace varias preguntas, incluyendo si se ha realizado algún tatuaje o perforaciones en los últimos 12 meses y sobre una cicatriz en su barbilla. Él le responde que la cicatriz es de su niñez. Ella confirma la información proporcionada, mencionando que él no tiene parientes cercanos ni contactos de emergencia. Cuando él pregunta si esto implica que no puede ser donante, ella le informa que los resultados de sus análisis de sangre han sido inusuales. Le explica que su sangre posee un fenotipo extremadamente raro, nunca antes visto, y lo conduce a una sala especial. En esta sala, los trabajadores del gobierno le revelan que la situación presenta tanto buenas como malas noticias, las buenas para ellos y las malas para Jared. Preparan sus equipos para realizar algunas pruebas, pero Jared estalla en una risa estruendosa y se abalanza sobre la trabajadora que lo había guiado, mordiendo su cuello y luego atacando a otra víctima. En medio del caos, mira hacia una cámara y proclama su odio hacia los vampiros. En otro rincón del mundo, encontramos a Blade, el caminante diurno, mitad humano, mitad vampiro. Su mentor, Whistler, le enseñó a controlar su sed de sangre, le impartió las reglas y le proporcionó las armas necesarias para cazar: plata, ajo y la luz del sol. Sin embargo, hace 2 años, Whistler fue atacado, capturado y convertido en aquello que Blade más detesta. Uno de ellos debió haberlo destruido y ahora lo está cazando. Está convencido de que lo encontrará y nada se pondrá en su camino. Blade llega a su destino y, como si hubieran anticipado su llegada, es emboscado para detenerlo. Sin embargo, aparta con facilidad cualquier obstáculo que se cruce en su camino y toma a un rehén para que le indique la ubicación de su mentor. El rehén afirma desconocer la localización exacta, pero Blade le asegura que si le ayuda a encontrarlo, lo considerará un cabo suelto y no tomará represalias contra él. El hombre insiste en que no sabe dónde está Whistler y menciona que el mentor se disparó antes de transformarse. Ellos solo lo mantenían con vida. Blade utiliza a su rehén, llamado Rush, como carnada para que abran la puerta. Le hace pedir con su voz que lo dejen entrar, lo que desencadena la trampa que había planeado. Una vez dentro, Blade elimina a todos los enemigos presentes. En el fondo de una amplia sala, observa un cubículo que contiene un líquido rojo, el cual está en una cápsula en la casa de vampiros, en animación suspendida. Abre la cápsula y libera a Whistler, quien despierta de su estado cercano a la muerte. Al mirar a Blade, le dice que ahora regresarán a casa. Blade se dirige a su escondite, donde un joven lo recibe y le ofrece fumar un poco. Este chico es su nuevo asistente tras la pérdida de Whistler. Al observar el cuerpo del anciano, Blade le pide que lo ayude a llevarlo adentro, pero el nuevo asistente siente un mal presagio y le señala que está muriendo. Su respiración lo traiciona y sugiere terminar con su sufrimiento rápidamente. Blade administra un acelerado detoxificante retroviral, similar a una cura para adictos a la heroína, con la esperanza de que restablezca la humanidad del anciano. El nuevo asistente de Blade duda de la eficacia del tratamiento. Blade se inclina cerca del viejo y le dice al oído que si aún le queda algo de vida, debe escucharle. Al día siguiente abrirá las persianas, esté o no curado. Blade recuerda la muerte de su mentor años atrás y por la mañana va al lugar donde lo ha dejado después de abrir las persianas. Al ver a Whistler girar y mirarlo, Blade confirma que su mentor ha vuelto. Whistler recupera la compostura y muestra interés en saber cómo Blade lo encontró. Este le explica que tuvo que recorrer varios países, ya que constantemente lo trasladaban. Entonces, Whistler se da cuenta de que no ha pasado poco tiempo desde su muerte. Han sido 2 años de torturas. Lo sometieron a dolorosas torturas hasta casi matarlo, y luego lo dejaban sanar en una tina llena de sangre para poder volver a torturarlo. Ahora, sin embargo, lo que desea es recuperar su soldador, pero ya alguien lo está utilizando. Scott, el nuevo compañero de Blade, se presenta ante Whistler y le muestra las modificaciones que ha hecho en el auto de Blade, incluyendo un perfil de escape más agresivo y el uso de óxido nítrico, todo lo cual aumentará significativamente la potencia del vehículo, alcanzando quizás unos 300 caballos de fuerza. Sin embargo, a Whistler le parece que el motor se destruirá antes de que se le cambie el aceite y pregunta a Blade de dónde sacó a ese imbécil. Whistler había pasado 2 años encerrado y cuando finalmente es liberado encuentra que un incompetente ha arruinado todo su trabajo. Scott le responde que arriesgaron su misión para salvarlo, a lo que el viejo le recuerda que fue él quien inició la misión en primer lugar, aparentemente sin ninguna intención de llevarse bien con el nuevo compañero de Blade. Han instalado detectores de movimiento y han recibido una señal desde el 3er piso. Con un medidor de temperatura logran medir la temperatura de los cuerpos y diferenciar si se tratan de humanos o vampiros. La temperatura registrada es de 10 grados, lo que indica que se trata de vampiros. Whistler aprovecha la oportunidad para criticar el sistema de seguridad, señalando lo fácil que ha sido burlarlo. Un par de personas con atuendo inusual se enfrentan a Blade en el escondite, pero uno de ellos termina por calmar la situación y pone fin a la pelea, pidiendo a quien llama Nyssa que guarde su espada. Nyssa le aclara a Blade que su grupo fue el que disparó primero y que ella solo reaccionó en defensa propia. Le informan a Blade que han venido a entregar un mensaje en nombre de los gobernadores de la nación vampira, quienes desean ofrecerle una tregua y reunirse con él. Se quitan las máscaras, revelando a un hombre que se presenta como Assad y a su compañera, Nyssa. Aunque Blade ha sido su enemigo más temido, ahora enfrentan una amenaza aún peor que el que acecha por las calles. En el helicóptero, Blade viaja junto a su equipo y a los vampiros Nyssa y Assad rumbo a una reunión con un desconocido. Mientras el helicóptero avanza por el cielo grisáceo, Nyssa no puede evitar compartir su sorpresa. Se burla ligeramente al recordar las leyendas que describen a Blade casi como una figura mitológica y admite con una sonrisa que se siente decepcionada al descubrir que es simplemente un hombre. Aunque la conversación parece ligera, la tensión
subyacente es palpable. Blade permanece en silencio, con su rostro serio y enfocado. En su chaqueta lleva ocultos explosivos que podrían volar una cuadra entera si la situación se torna peligrosa. Al llegar al imponente edificio, Blade nota que los guardias, aunque parecen humanos, tienen una presencia que sugiere lealtad a los vampiros. Al entrar son guiados por Nyssa a través de pasillos elegantes y sobrios hasta lo que ella describe como el núcleo del poder vampírico. Dentro encuentran a Eli Damaskinos, el patriarca de la nación vampira. Su apariencia es distintiva y poco común para los estándares de Blade, sugiriendo un rango o poder inusitado. Está absorto en la lectura de un libro antiguo, una imagen de calma y control. Cuando alza la vista, se dirige a Blade con un tono agradecido, reconociendo su papel en la eliminación de Deacon Frost. A su lado, un abogado humano se presenta también. Damaskinos comienza su explicación señalando que el vampirismo es un virus formidable que se propaga a través de la saliva de los depredadores. Este virus, una vez transmitido, se disemina por todo el sistema sanguíneo del huésped humano en un plazo de 72 horas. Durante este proceso, el virus crea nuevos órganos parasitarios, una dinámica que recuerda al cáncer, pero con un objetivo específico: transformar al huésped en un vampiro. Sin embargo, como con cualquier enfermedad, el virus evoluciona con el tiempo. En su investigación, han identificado una nueva cepa que representa un avance significativo en su capacidad para infectar y transformar. Damaskinos enfatiza que esta cepa ha encontrado un nuevo vehículo, lo que implica un cambio en la naturaleza de la amenaza que enfrentan. Jared Nomak, una anomalía en el mundo de los vampiros al igual que Blade, es descrito como una figura única en su especie. A diferencia de los vampiros comunes, Nomak no solo se alimenta de humanos, sino también de otros vampiros. Aunque Blade considera que al eliminar a estos vampiros, Nomak podría estar haciendo un favor, Damaskinos aclara que los vampiros que Nomak ataca no mueren, sino que se transforman en una nueva clase de cazadores. Estos nuevos vampiros, comparables a drogadictos en su necesidad de alimentarse, requieren una ingesta constante de sangre. Según las estimaciones, Nomak ha estado despierto durante 72 horas, lo que implica que ya habrá una docena de estos nuevos cazadores en circulación, expandiéndose como plagas. Blade se da cuenta de que el verdadero plan es que él se encargue de cazar a esta nueva raza de vampiros en lugar de los propios vampiros. Damaskinos le revela que una vez que haya eliminado a los vampiros, los humanos serán el siguiente objetivo. Durante los últimos 2 años han entrenado a un equipo táctico especializado conocido como los Sanguinosos y desean que Blade asuma el liderazgo de este grupo. Ironía de la situación, los Sanguinosos fueron entrenados inicialmente para cazar a Blade, convirtiendo el desafío en algo mucho más personal. De regreso en el escondite, Whistler se dirige a Blade y le pregunta qué opina sobre la idea de ayudar a los vampiros. Aunque Blade es consciente de que los vampiros probablemente lo traicionarán en cuanto tengan la oportunidad, decide colaborar. Considera que hacerlo les permitirá adentrarse en lo más profundo de su mundo y entender mejor cómo funciona. Durante esta conversación, Scott interviene y manifiesta su desconfianza hacia Whistler. Señala que el viejo nunca parece saciar su sed, sin importar cuánto beba, lo que le resulta inquietante. Por la noche, mientras Blade se administra su suero, Nyssa llega para presentarle a los Sanguinosos. El grupo está compuesto por Lighthammer y su amante Verlaine, así como Priest, Snowman, Chupa y Reinhardt. Blade les demuestra con firmeza quién es el líder, especialmente a Reinhardt, quien parecía más ansioso por asesinarlo que el resto. Para mantenerlo bajo control sin tantas bromas molestas, Blade le implanta una bomba en la cabeza calva de Reinhardt. Ahora les indica que para atrapar al cazador deben comenzar por la presa y que irán a los lugares nocturnos, refugios y bancos de sangre. Como primer destino se dirigen a la Casa del Dolor. Blade no detecta señales de vampiros en el exterior del lugar y Nyssa le explica que, debido a su intervención, han tenido que reformar sus sistemas para evitar ser descubiertos. Los Sanguinosos, junto con su nuevo líder, preparan sus armas para entrar al edificio. Llevan consigo inyecciones de ETA, balas con radiación ultravioleta, ajo, plata y todos los métodos necesarios. Mientras tanto, Whistler permanece fuera, vigilando desde una azotea, y Scott se queda dentro de la furgoneta. Ingresan a un club nocturno que sirve como refugio para vampiros. Las ventanas están pintadas de negro, hay una puerta de acceso segura, y al menos 200 vampiros se encuentran en el interior. Faltando media hora para el amanecer, comienzan a aventurarse por separado, mientras un grupo de vampiros mutantes se acerca a la furgoneta de Scott. Nyssa decide investigar por su cuenta y sube a un ático. Sin embargo, es capturada por Jared, quien le coloca una mano en la boca para silenciar sus gritos. Mientras tanto, los demás miembros del equipo combaten con otros vampiros mutantes que han encontrado. Blade logra localizar a Nyssa y tras una intensa lucha la rescata. Los demás continúan atacando a los vampiros mutantes, pero sus esfuerzos parecen inútiles. Ninguna de las armas resulta efectiva salvo la luz, que es la única que realmente les causa daño. Los bocados de estos vampiros mutantes son diferentes a los de los vampiros comunes que habitan las calles. No solo se abren verticalmente, sino también horizontalmente, con 2 colmillos adicionales en los extremos. Durante el combate, uno de los vampiros hiere a Lighthammer y Verlaine acude en su rescate. Afortunadamente, no ha sido mordido. Scott contacta a los Sanguinosos y les informa que la luz UV es efectiva contra los mutantes, pero que con el amanecer acercándose el grupo no puede continuar la lucha, y Blade queda solo. Blade se enfrenta directamente a Jared, quien le hace cuestionar por qué debería matarlo, dado que ambos tienen el mismo enemigo y buscan el mismo objetivo, eliminar a los vampiros. Sin embargo, Blade ataca, sorprendido al darse cuenta de que sus armas no hacen daño a Jared. El vampiro mutante logra escapar, dejando a Blade completamente desalentado. Blade acusa a Nyssa de no informarle sobre la inmunidad de los mutantes a las armas utilizadas, pero ella afirma que
que no lo sabía. A pesar de esto, Blade sospecha que si ella hubiera estado al tanto, probablemente tampoco se lo habría revelado. Además, se pregunta por qué no la mató si ella no sabía nada útil. Sacerdote ha sido infectado y por su propia solicitud es ejecutado para evitar que se convierta en un mutante. Whistler aparece y explica que ha estado siguiendo a un mutante y ha localizado su nido en las alcantarillas. Además, ha descubierto a un rezagado moribundo. Nyssa inmediatamente afirma que necesita examinar al mutante lo más pronto posible. Mientras tanto, Damaskinos come tranquilamente cuando uno de sus secuaces le informa que el grupo ha tenido contacto con los mutantes y que uno de ellos ha muerto. También le dice que Blade es demasiado volátil y que no podrán seguir manipulándolo. Sin embargo, Damaskinos responde que su informante interno le ha confirmado que todo sigue según el plan. Está dispuesto a sacrificar a quien sea necesario, incluso a su propia hija. Nyssa, Blade hace una revisión rápida y superficial a su objeto de investigación mutante. Necesitan alimentarse cada 2 horas o comenzarán a comerse ellos mismos, y la única manera de acabar con ellos es acabar con Jared. Nyssa se dispone a examinar a profundidad el cuerpo para saber cómo funciona, y le pide a Scott que abra la boca del cadáver, pero él tiene miedo, aunque termina por hacerlo. Dentro de su lengua tiene lo que transporta el virus, tiene músculos maceteros bifurcados y sobredesarrollados para morder con más fuerza. Ahora le pide a Scott que apriete uno de los colmillos adicionales de la gran boca, del que sale un líquido espeso, neurotoxina, para paralizar a la víctima mientras se alimenta de ella. Ahora hace un corte en su abdomen para descubrir sus órganos, retira sus huesos y descubre que su corazón está rodeado de hueso, así que sería difícil clavarle una estaca, pero en el ángulo correcto no sería algo imposible. Además, está con sed, y como quitarle una pata a una araña y que la pata continúe moviéndose, al tirar una gota de sangre a sus órganos, lo absorbe de inmediato y parecen despertar. A pesar de que su cerebro esté muerto, su cuerpo aún sigue intentando alimentarse. Blade, ahora faltando 6 horas para el amanecer, les informa que cazarán de día, así que será mejor que consigan protector solar. La luz es su única ventaja, pues serán más vulnerables, pero los vampiros de los sanguinosos igual estarán expuestos. Entonces Blade les pide ser realistas respecto a algo, y les dice que no cree que todos vayan a sobrevivir a ese día, así que solo pueden protegerse lo mejor posible. Scott, en medio de la lluvia, busca barras de fósforo, pues cree que si logra capturar la fuente de luz, quizás pueda crear una granada de luz UV, cosa que ya Whistler ha intentado, pero Scott está convencido de que puede ser posible. Nyssa conversa a solas con Blade y le pide ser un poco más amable, recordándole que están juntos en esa misión. Ella quiere saber por qué los odia tanto, pero él solo le dice que es el destino y que lo lleva en la sangre. Nyssa le dice que ella también, que tiene sangre pura y nació siendo vampira, pero que él conoce la sed mejor que ella inyectándose ese suero. La única diferencia entre ellos es que Nyssa ya había aceptado lo que era hace mucho tiempo. Scott conversa con Whistler, quien le dice que conoce a Blade desde hace unos 20 años. El joven resalta que Blade no habla mucho sobre los viejos tiempos, pero el viejo sabe que no habla mucho de absolutamente nada. Entonces Scott le dice a Whistler que Blade lo considera casi como un padre, y el viejo parece curioso por saber cómo se han conocido su casi hijo y Scott. Scott le cuenta a Whistler cómo conoció a Blade durante su época de mochilero. Conoció a 2 chicas y las llevó a su tienda de campaña para una aventura romántica. Sin embargo, las chicas resultaron ser vampiras que intentaron matarlo. Blade llegó justo a tiempo para salvarlo de una muerte segura, convirtiéndose en su protector y mentor desde entonces. Mientras tanto, Scott y Whistler terminan de construir el prototipo de granadas UV, realizan una prueba exitosa y sonríen satisfechos con el resultado. El equipo de los sanguinosos se prepara para el enfrentamiento. Se equipan con feromonas extraídas de las glándulas de adrenalina de los vampiros mutantes para atraerlos, junto con armas, protección y granadas UV que estallan en 10 segundos. Nyssa nota que hay algo creciente entre ella y Blade. Aunque le parece que Blade está algo confundido sobre su lealtad, Blade responde que es prudente mantener a los amigos cerca y a los enemigos aún más cerca. Al amanecer, el equipo baja a las alcantarillas para enfrentar a los mutantes. Se dividen en grupos para cubrir más terreno. Sin embargo, Chupa aprovecha la oportunidad para intentar asesinar a Whistler. En lugar de matarlo, libera las feromonas que había llevado, atrayendo a los vampiros mutantes hacia él. El caos que sigue permite a Whistler escapar de su casi asesino. Una mutante captura a Lighthammer. Bertlen, al intentar salvarlo, se encuentra con otro mutante y comienza a huir. Sin éxito, Nyssa y Assad avanzan por las alcantarillas hasta hallar una montaña de huesos humanos apilados. Blade, al darse cuenta del peligro, les advierte que deben huir. Blade decide ofrecerse como carnada para atraer a los vampiros mutantes. Activa una de las bombas, creando una explosión de luz que elimina a muchos de ellos. Mientras los mutantes restantes intentan reagruparse, Blade continúa atrayéndolos y usando las bombas UV para exterminarlos en masa. Blade utiliza un conjunto de bombas diseñadas por Scott para acabar con la mayor cantidad posible de mutantes de una vez por todas. Las explosiones de luz eliminan a los vampiros mutantes, dejando el área limpia de la amenaza. En la confrontación final, Whistler se encuentra cara a cara con Jared Nomak. En lugar de matarlo, Jared le ofrece un trato. Le dice que le dejará vivir por esta vez para que pueda revelar la verdad sobre un anillo que lleva. Mientras le susurra al oído, parece tener un objetivo más oscuro en mente. Mientras tanto, Blade rescata a Nyssa, que está herida, pero justo después es atacado y electrocutado por el abogado del grupo de Damaskinos, seguido por Reinhardt. Los enemigos se llevan a Blade y lo capturan despojándolo de todas sus armas. Nyssa despierta en una habitación con su padre, Damaskinos, visiblemente arrepentida. Ella le dice a su padre que se siente avergonzada y deshonrada y abraza a su padre
madre reconociendo que Blade la salvó y que es valiente y honorable. Damaskinos comprende que su hija ha desarrollado sentimientos por su antiguo enemigo y pregunta por el estado de Blade. Mientras tanto, Blade está atrapado en una cámara con Scott y Whistler. Whistler revela que han estado espiándolos desde el principio y que les han mentido desde el primer día. La variedad cazadora no evolucionó de manera natural, sino que fue diseñada. Jared le contó todo esto a Whistler, quien lo ha visto con sus propios ojos en las alcantarillas. Damaskinos entra en la cámara y les muestra los resultados de sus experimentos. Explica que, tras años de lucha para eliminar las debilidades hereditarias de los vampiros, la recombinación del ADN era el siguiente paso. Ha creado varios especímenes guardados en cápsulas como parte de sus experimentos. Jared Nomak fue el primero, pero lo considera un fracaso. Damaskinos está convencido de que su nueva raza pura será inmune a la plata y eventualmente a la luz solar. Whistler interrumpe arrojándole un anillo a Damaskinos y le pregunta cómo Jared consiguió el anillo. Damaskinos responde que se lo regaló como un obsequio de un padre a su hijo. Después de esta revelación, Damaskinos se retira. Reinhardt se acerca a Blade y le dice que el lobo ha estado demasiado tiempo con la oveja. Se prepara para activar el dispositivo explosivo implantado en la cabeza de Blade, pero al presionar el botón nada sucede. Scott se disculpa con diversión y revela que la bomba nunca iba a explotar. Era solo una ilusión para hacer que Blade sintiera que tenía el control. Reinhardt se quita el implante con una sonrisa de satisfacción y Scott revela su verdadera identidad. Se muestra como uno de los familiares de Damaskinos que ha estado trabajando con ellos desde el principio para controlar a Jared Nomak. Explica que Whistler fue utilizado como carnada, siendo su única debilidad, y que todo el plan era para que, cuando los vampiros tomaran el control, él tuviera un lugar como mascota, en lugar de comida, considerándose a sí mismo como el verdadero ganador en esta situación. Blade revela dos cosas a Scott antes de que el caos estalle. Primero, que ya sospechaba de él desde su transformación, y segundo, que la bomba en realidad sí funciona. Activa el interruptor y la bomba explota, eliminando a Scott en segundos. Mientras tanto, Blade es capturado por los hombres de Damaskinos y llevado a una sala de experimentos. Allí lo colocan sobre una cama de hierro con estacas retráctiles que se activan al acostarlo. Reinhardt se burla de Whistler, quien se está liberando de las esposas que lo sujetaban. Fuera de la sala, Jared se prepara para entrar y saludar a su padre y su equipo. Nyssa está devastada y le pregunta a su padre por qué los envió a la muerte y se aprovechó de ellos. Damaskinos la agarra del cuello y le responde que los lazos de sangre son insignificantes comparados con el dominio sobre la raza vampira. El abogado conversa con Blade y le dice que Jared buscará vengarse de su creador, pero está seguro de que Jared no conoce el escondite. Blade responde que ahora sí lo sabe. Jared entra en la sala derribando a los hombres de Damaskinos. Mientras Reinhardt mira atónito la pantalla, Whistler se aprovecha de la distracción para derribarlo y correr al rescate de Blade, que ha perdido mucha sangre. Le dice a Blade que continuará luchando siempre y cuando él no muera. Jared acaba con todo un escuadrón, mientras Damaskinos está oculto, al tanto de su llegada, seguro de que jamás lo atraparán allí donde está con Nyssa, pero habló demasiado pronto, pues llega con él justo cuando su padre y su hermana tomaban el elevador para huir. Whistler lleva a Blade fuera, a una piscina de sangre para que logre estabilizarse. Emergiendo del líquido rojo detrás de Reinhardt, que intentaba derribarlo con una pistola, acaba con él y con otro grupo de los hombres de Damaskinos. Mientras tanto, Whistler destruye todos los especímenes de Damaskinos. Nyssa y Damaskinos llegan a otro escondite, pero en cuanto Damaskinos cree estar completamente seguro allí, Nyssa cambia la contraseña para dejar libre la puerta. Su padre enloquece diciéndole que Jared los matará a los dos, pero ella lo sabe y solo le pregunta si no es triste que no lo mate su enemigo, sino sus propios hijos. Nyssa le da paso a su hermano, ayudándolo al menos a concluir con su venganza. Damaskinos le dice a su hijo que todo lo que ha sufrido solo ha sido una terrible tragedia, un error imperdonable, pero que ha regresado a él y ahora podrán encontrar una cura. Así le ofrece su puesto merecido a su lado, pues después de todo, él es un príncipe y juntos podrán conquistar todo. Jared le escucha pero no sucumbe ante sus mentiras. Al oír el tono tembloroso en su voz, lo asesina como siempre había querido. Nyssa se ofrece a Jared y le dice que la convierta y cierre el ciclo de una vez por todas. Él le recuerda que ella siempre fue su favorita y de un mordisco en su cuello le arranca de a poco la vida. Ahora observa a Blade, que miraba todo y comienza a luchar contra él. Blade, luego de un rato de cansarlo, clava el filo en el lugar exacto para dar con el corazón de Jared, entre la cobertura de huesos que protegía su corazón, y en llamas y una escalofriante tranquilidad muere. Blade acoge a Nyssa entre sus brazos y ella le dice que no le queda mucho tiempo y que incluso ya lo puede sentir ardiendo dentro de ella. Entonces, como última voluntad, quiere morir mientras sea vampira, mirando el sol por única vez en su vida. Blade la lleva en sus brazos afuera a la azotea, donde el amanecer está a punto de hacerse presente, y se sienta junto a ella, que admira completamente maravillada lo hermoso del sol y su brillo, y en sus brazos, mirándolo fijamente, se desvanece. En Londres, un hombre entra a un club parecido a un prostíbulo nocturno, pidiendo un cubículo con entusiasmo. Se trata de Rush, que espera disfrutar un espectáculo privado y en vivo de una linda chica para satisfacerse, pero en su lugar, Blade le recibe para terminar lo que habían dejado pendiente.
En el cine, Drácula aparece siempre con capa y un anciano inglés suele salvar el día a última hora utilizando cruces y agua bendita, pero la realidad es que el cine dista mucho de la verdad. Todo comenzó con Blade y en cierto sentido todo ha girado en torno a él. En algún rincón del desierto sirio, un equipo de investigación se adentra en las profundidades de una estructura que se asemeja a una pirámide, un colosal templo que encierra secretos en su interior. Tras destruir el suelo, descubren un pasadizo que conduce a una cámara interna oscura, adornada con inscripciones cuneiformes, un idioma completamente ajeno, datado hace unos 4000 años. ¿Y qué hacen allí esos garabatos? Porque esa es la cuna de su civilización, y él habría estado cómodo en ese lugar. A pesar de que algunos consideran que la investigación es otro callejón sin salida, un miembro del equipo, utilizando un escáner, rastrea el suelo y encuentra la figura de un cuerpo bajo sus pies. El suelo comienza a moverse, y de un torbellino de arena emerge una figura con armadura y grandes y afilados dientes. Mientras tanto, Blade continúa su incansable caza de vampiros durante la noche, erradicándolos como plagas por todos los medios posibles. En una de sus incursiones, utiliza una bomba para destruir un edificio y sale de él sin inmutarse, disparando a diestro y siniestro a cualquiera que se atreva a enfrentarlo. Una persecución se desata y mientras Blade observa desde el paso elevado de Stonebridge, su fiel mentor y compañero, Whistler, pasa por debajo y le advierte a tiempo para que salte hacia su vehículo y prosiga con su combate. Sus adversarios huyen en motocicletas, pero el automóvil de Blade es extremadamente veloz y logra alcanzarlos. Por accidente, los enemigos pierden el control de sus vehículos y uno de ellos cae al suelo. Blade desciende de su coche y con una de sus armas dispara una estaca de plata directamente al corazón de su adversario, pero el ataque no tiene efecto. Confundido, Blade se pregunta por qué no se ha reducido a cenizas, pero la respuesta es bastante evidente. No es un vampiro, sino una trampa elaborada. Alguien observa la escena desde un tejado distante mientras el moribundo humano que había engañado a Blade se quita los colmillos falsos, revelando que nunca fue un vampiro. Con una sonrisa de satisfacción por haber engañado a Blade, muere frente a sus ojos. Helicópteros sobrevuelan la escena, dejando a Blade expuesto, obligándolo a huir. Desde una computadora, una mujer, la misma que había descifrado los secretos en el templo del desierto sirio, observa las imágenes grabadas por el observador en el tejado cercano al lugar del crimen perpetrado por Blade. Su expresión refleja una completa satisfacción. Blade regresa a su escondite, donde Whistler lo reprende por su imprudencia, argumentando que se ha vuelto insensato. Le recuerda que ha matado a un humano, lo cual representa un problema considerable, ya que, a diferencia de los vampiros, los humanos no se convierten en cenizas y dejan evidencia. Whistler le advierte que matar humanos es extremadamente complicado y espera que nadie haya logrado identificarlo. Whistler ha diseñado para Blade un nuevo artefacto, un sistema de liberación de suero con formato de inhalador efervescente. Solo debe morder el protector bucal para que se libere el suero. Algunos viejos amigos han colaborado en su fabricación. Al llegar la mañana, las noticias informan sobre el accidente de la noche anterior, detallando cómo la balacera dejó al menos 4 muertos. Un ciudadano anónimo capturó todo el evento en video, mientras que el FBI se esfuerza por localizar al ahora buscado Blade. Con la caída de la noche, los verdaderos jefes de la ciudad se ponen en acción, ejerciendo su dominio sobre los humanos. La mujer que había estado observando los movimientos de Blade durante la balacera revisa a una criatura que tiene cautiva, aparentemente alimentándose. Ella concluye que evidentemente no lo capturaron, él permitió que se lo llevaran. Decide entrar al lugar donde tienen a la criatura en cautiverio, escanea un símbolo en su piel, su marca de vampiro, y accede. Allí encuentra una serie de cadáveres humanos con mordidas en sus cuellos y a la criatura, que se alimenta de otro de esos humanos. La misma criatura con garras y figura prominente encontrada en el templo, que cambia su forma a la de un joven hombre. Este le dice a la mujer que no debió haberlo despertado. Ella le responde que era necesario hacerlo y argumenta que la sangre de ese hombre, junto con su sacramento, puede liberarlos. Sin embargo, a él no le importa en lo más mínimo. Ella le recuerda que se trata de su pueblo, de su gente, pero él solo replica que ellos no son más que sombras de sus vidas pasadas, que han caído muy bajo. La mujer le informa que el mundo ha cambiado desde que él vivía y que ahora los humanos tienen un nuevo depredador, Blade. Inmediatamente el hombre asume que ella desea que él acabe con Blade. La portada de los periódicos destaca con un título llamativo: "Psicópata armado capturado en video". En la primera plana se habla extensamente del incidente y Whistler decide comprar un ejemplar, mientras alguien sigue sus pasos en secreto y reporta su dirección. En la televisión, un presentador entrevista al psiquiatra forense Edgar Vance y al oficial Mark Berry, quienes desmienten con vehemencia las afirmaciones de Blade sobre la existencia de vampiros. Alegan que si los vampiros realmente existieran, ya se habrían encontrado, y que si la gente quiere preocuparse, deberían enfocarse en figuras como Blade, a quien describen como un antisocial en busca de atención. Vance argumenta que Blade es simplemente una persona con problemas mentales y que la situación debe analizarse desde un enfoque psiquiátrico. Whistler arroja a Blade el periódico en el que su rostro aparece en la portada, pero a Blade no parece importarle en absoluto estar bajo el escrutinio de los medios y la policía, habiéndose convertido en el enemigo público número 1. Mantiene una actitud de indiferencia, mientras Whistler le señala que la situación está siendo utilizada fuera de contexto para una campaña de relaciones públicas. Ahora, además de enfrentarse a los vampiros, deberán lidiar con la atención del resto del mundo. Aunque Blade está convencido de que el viejo se preocupa demasiado, es precisamente esa preocupación lo que les ha permitido mantenerse con vida, gracias a la minuciosidad de sus acciones incluso antes del nacimiento de Blade. Para él, Blade es como un hijo y siente una profunda
profunda tristeza al ver a su casi hijo enfrentando un futuro solitario y lleno de enemigos. En el centro de la ciudad, un grupo de jóvenes vampiros acecha a la gente, evaluando quién será su próxima víctima. Sus ojos se posan en una joven con un bebé que camina sola con unas compras esa noche. Los vampiros la siguen de cerca y, cuando ella se sienta a esperar el metro, se abalanzan sobre ella mientras suplica por ayuda. Le arrebatan el bebé de los brazos, pero lo que obtienen es una muñeca de plástico con una grabadora que simula el llanto de un bebé real, acompañada de un mensaje de odio divertido en su estómago. Desde los ojos de la muñeca, un rociador expulsa ajo en spray sobre los atacantes. La joven se quita su disfraz y comienza a luchar contra ellos a golpes. Como arma letal, utiliza un arco que lanza rayos de luz UV, acabando con cada uno de los vampiros. En el escondite de Blade y Whistler, el asesino de vampiros, aunque inmutable en su expresión, refleja preocupación, algo que Whistler percibe con claridad. Al preguntarle qué ocurre, Blade revela que está sucediendo justo lo que temía. De repente, las fuerzas del FBI irrumpen en su escondite, atacando a Whistler y Blade. Whistler es amenazado con ser ejecutado si se mueve, pero con una pizca de diversión desafía a los agentes y le grita a Blade que huya. El escondite estalla en una explosión, llevándose a todos dentro excepto a Blade, quien logra escapar. Sin embargo, afuera lo espera otra horda de oficiales que lo acorralan, dejándolo sin otra opción que rendirse. Blade despierta atado a una silla en una cámara de confesiones del FBI, acompañado por dos agentes especiales. Le informan que Whistler ha muerto, así como todas las víctimas de Blade. Sin inmutarse, Blade admite haber asesinado a 1182 familiares de vampiros. Los agentes insisten en que su historia sobre vampiros es absurda y que, en realidad, es un asesino a sangre fría completamente loco, aunque prefieren dejar el diagnóstico a los profesionales. El Dr. Edgar Vance es el encargado de la evaluación psiquiátrica de Blade. Intenta mantener una conversación normal con él, pero pronto se da cuenta de que Blade se niega a hablar sobre cualquier tema que no esté relacionado con vampiros. Entonces Vance sigue el juego de Blade y le pregunta sobre los vampiros y su relación con ellos. La conversación no conduce a nada y Vance termina por rendirse, calificando a Blade de psicótico y recomendando su traslado al psiquiátrico del condado. Los profesionales comienzan a debatir si esta decisión es la correcta. Vance administra a Blade una dosis de sedante que normalmente sería de 300 miligramos, pero dado que Blade es un híbrido de fuerza considerable, le administra 2000 miligramos inyectando el líquido en su cuello. Blade comienza a debilitarse, lo que no pasa desapercibido para Vance, quien bromea diciendo que ahora seguramente necesitará su suero y que debe ser desagradable para él. Vance deja claro que, a pesar de ser un simple humano, ha logrado dominar a Blade y sugiere que, al igual que Mark Berry, él también es un familiar. Blade cae en la inconsciencia mientras rememora las advertencias de Whistler sobre los peligros de sus descuidos. La mujer vampira, que ejerce un control absoluto sobre las fuerzas policiales y el ser que podría transformar el futuro de la raza vampira, realiza una visita a Blade para recordarle que ahora, sin Whistler, está completamente solo y que nadie vendrá a ayudarlo. Justo en ese momento, el vidrio de la habitación se quiebra, permitiendo la entrada de quien la vampira llama Hannibal King. Este le dice a Blade que han venido a rescatarlo. Blade se prepara rápidamente, vistiéndose con su ropa protectora y armándose con algunas de sus armas. En el pasillo, la chica que previamente había engañado a unos vampiros con una muñeca de plástico lucha contra los policías y los guía hacia la salida para que puedan escapar. Fuera del edificio, suben a un auto y se alejan rápidamente de la escena. El joven, que se presenta como Hannibal King, y la chica a su lado, Abigail, revelan sus identidades. Blade la reconoce de inmediato como la hija de Whistler. Ellos explican que, aunque los vampiros mataron a la familia de Whistler, Abigail nació después, fuera del matrimonio. Al crecer, buscó a su padre y le expresó su deseo de participar en la lucha contra los vampiros. Llegan al escondite de Hannibal King y Abigail, situado cerca del mar en un puerto. Allí, Blade conoce a otro miembro del grupo, Hedges, y a Summerfield, una joven ciega que fue la encargada de desarrollar su nuevo inhalador de suero, junto con su pequeña hija, Zoe. Juntos forman el grupo conocido como los Night Stalkers. Aunque a Blade le resulta difícil tomar en serio a este grupo, ellos insisten en que los considere como refuerzos. Sin embargo, Blade los percibe como novatos, demasiado inexpertos para ser de verdadera ayuda, y los considera simples niños. Hannibal King le recuerda a Blade que ellos lo salvaron de las garras de la policía y que al menos podría intentar ser un poco más amable. Abigail le dice que su padre deseaba que ayudaran a Blade y que, aunque no le guste, son lo único que le queda. Blade les pregunta qué los hace pensar que son capaces de cazar vampiros, y Hannibal King revela que él mismo fue uno de ellos. Mientras tanto, la mujer vampira del FBI parece arrepentida y lamenta no haberle arrancado el corazón a Hannibal King cuando tuvo la oportunidad. Sus aliados le preguntan si ya le han informado a él. En ese momento aparece él, quien ya está al tanto de su fracaso y considera que tal vez ha llegado el momento de unirse al juego. Hannibal King le dice a Blade que la vampira se llama Danica Talos. Explica que tuvo una relación con ella y que no fue nada agradable. Es como esa mujer que activa todas las alarmas con solo mirarla. Sus aliados son su hermano, Asher, y un hombre corpulento llamado Jarko Greenwood. Hannibal King pasó 5 años como esclavo vampiro de Danica, después de conocerla en un bar hasta que Abigail lo encontró. Summerfield logró tratarlo con una cura y ahora él se dedica a cazar vampiros. Abigail insiste en que lo mejor es unir esfuerzos. Hannibal King le lanza a Blade un cómic de Marvel sobre Drácula y la historia de la tumba del señor de los vampiros. Sin embargo, para Blade resulta aún más difícil tomar en serio la situación. Hannibal King le asegura que es real y le entrega un fragmento de su armadura, con la cual pudieron extraer una idea básica de su
su apariencia. Drácula es solo uno de los nombres que ha usado. Los babilonios lo adoraban como Dagon y ahora lo conocen como Drake. Nació en la antigua Sumeria y aunque los detalles exactos de su origen son desconocidos, se sabe que fue el primero de su especie, el patriarca del Hominus nocturna. Nació perfecto y al igual que el gran tiburón blanco, nunca ha tenido que evolucionar. Ha estado operando en las sombras, forjando un camino sangriento a lo largo de los siglos hasta que de repente desapareció. Recientemente surgió el rumor de que los vampiros lo estaban buscando. Algunos dicen que había estado dormido durante siglos, retirado de un mundo que le había empezado a repugnar. Según la información disponible, lo encontraron en Irak hace unos 6 meses y estaba furioso. Drake, quien había estado reacio a colaborar con los vampiros pero finalmente aceptó, camina por la calle a plena luz del día sin mostrar el menor temor a los rayos del sol. Llega a una tienda oscura que anteriormente era un lugar frecuentado por adolescentes y aficionados al terror. El exterior de la tienda anunciaba la venta de mercancía de vampiros, aunque en realidad solo vendían cachivaches y juguetes con temática del conde Drácula. El joven que trabaja en la caja, tosco y grosero, le pide a Drake que le preste atención. El vampiro se enfurece de inmediato y se abalanza sobre él, mordiendo su cuello y drenando toda su sangre. Blade pregunta a Abigail por qué los vampiros decidieron despertar a Drake en este momento. Ella y Hannibal King han estado tratando de averiguarlo. Se habla de una solución final para los vampiros, pero Hannibal King nunca entendió por qué querrían destruir su fuente de alimento. Summerfield explica que siempre han tenido planes para los humanos y que es probable que el regreso de Drake sea parte de lo que están tramando y que están luchando en una batalla perdida, con decenas de miles de vampiros y la posibilidad de que su número aumente. La mejor manera de acabar con ellos es mediante un arma biológica que haga que el propio aire sea letal para ellos. Summerfield ha diseñado esta arma. Durante el último año ha trabajado con ADN sintetizado para crear un virus artificial específicamente para los vampiros, al que llaman Daystar. Este virus podría exterminarlos a todos de un solo golpe. Cuando Blade cuestiona por qué aún no lo han hecho, Summerfield menciona que la mortalidad del virus para los vampiros todavía es incierta. Abigail resume la situación diciendo que en esencia necesitan una mejor cadena de ADN para trabajar y que necesitan la sangre de Drácula. Dado que Drácula es el progenitor de la raza vampírica, su ADN aún es puro, sin haberse diluido por generaciones de mutaciones selectivas. Con su sangre podrían aumentar la eficacia del Daystar al 100%. Blade, algo más convencido, acepta unirse a la misión. Hedges les muestra las armas que han preparado para la misión. Primero, una pistola electrónica equipada con un rayo concentrado de luz en lugar de balas estándar. Luego, una arma de combate individual del ejército, que puede utilizar balas de sol, estacas y mini cohetes guiados por calor. Finalmente, el arma favorita de Abigail, un arco ultravioleta. Este arco tiene 2 puntas conectadas por un potente láser, es retráctil y puede atravesar vampiros con la facilidad de un cuchillo cortando mantequilla. Hannibal King y Blade salen revisando los detalles de su plan. El punto más vulnerable en la línea de mando de los vampiros siempre ha sido sus familiares, ya que debido a que los vampiros no pueden salir a la luz, utilizan a los humanos para realizar su trabajo sucio. Si eliminan a estos familiares, eventualmente conducirán a los vampiros reales, mientras asesinan a algunos de estos familiares en su camino. Blade, Abigail y Hannibal King se dirigen a visitar al Dr. Vance, eliminando con fuerza a cualquiera que intente impedir su acceso. Al llegar, Blade le dice directamente a Vance que es el momento de la venganza. Abigail pregunta a Vance qué tanto sabe, pero Hannibal King ha notado algo más. Vance no es quien dice ser, y en realidad se enfrentan a su verdadero enemigo, Drake, quien agarra del cuello a Hannibal King y lo utiliza como rehén, amenazando a Abigail y Blade para que no intenten atacarlo. Luego se dirige directamente a Blade, llamándolo el cazador al que todos temen, y le dice que quiere ver su verdadero poder. En cuanto Blade dispara contra él, Drake salta por la ventana seguido por Blade. Drake corre por las calles y entra en un edificio, secuestrando al bebé de una joven mujer antes de escapar por las escaleras. Blade lo persigue a toda velocidad y llega a la azotea del edificio, pero no encuentra rastro de Drake allí. El vampiro ha saltado a otro edificio y se encuentra en un pilar de la barandilla con el bebé en sus brazos, amenazando con soltarlo y arrojarlo, consciente de la debilidad de Blade hacia los humanos. Blade le pregunta a Drake por qué mató a Vance, y Drake simplemente responde que vivió más de lo necesario. Luego se burla de la curiosidad de Blade sobre cómo puede sobrevivir a la luz del sol sin problema. Explica que él es el inicio de todo, único en su tipo, y que su regreso es parte de un plan para que los vampiros se conviertan en caminantes diurnos, como él y Blade. Drake observa a los humanos como insectos, sin conocimiento del honor ni de vivir según la espada, como ellos dos que comprenden lo que significa ser inmortal. Blade le recuerda que no es inmortal, y Drake le sugiere que descubra su verdadero poder la próxima vez que se encuentren, aunque probablemente será Blade quien caiga. Sin más, Drake arroja el bebé y se aleja. Abigail recuerda una conversación con su padre, en la que él le relataba su motivo para matar vampiros y lo que le había sucedido a su familia. Un vagabundo que resultó ser un vampiro le obligó a elegir el orden en que deseaba que mataran a su familia. El vampiro le dijo que no quería lo mismo para ella. Junto a Blade, Abigail visita a Hannibal King, quien está en cama recuperándose de las heridas sufridas en el enfrentamiento con Drake. Hannibal, con su habitual tono bromista, concluye que definitivamente Blade lo odia. Mientras tanto, los Night Stalkers rastrean los movimientos de los vampiros y las empresas biomédicas, que han estado comprando una gran variedad de suministros: TAC polimerasa, suplementos para el crecimiento de la médula ósea, enzimas de secuenciación genética, entre otros. Todo apunta a una
preparación meticulosa para algo importante. Abigail y Blade llegan a unos almacenes donde Mark Berry ha sido engañado para ir igualmente y darles acceso. Él dice no poder decirles nada sobre lo que hay dentro o lo matarán, pero a la fuerza termina por escanear su mano y darles el acceso. Dentro, un montón de cuerpos humanos yacían dentro de bolsas colgados como mercancía, con tubos drenando su sangre, lo que Mark llamaba instalaciones de cultivo de sangre, pues los vampiros decidieron que cazar humanos de manera poco sistemática era demasiado ineficiente, para que matar a la presa si podían mantenerla viva. Bajo condiciones óptimas, un donante genera entre 50 y 100 pintas de sangre, así que era una granja de sangre humana totalmente efectiva. Los humanos utilizados eran vagabundos, tienen centros de procesamiento en todas las grandes ciudades y con 2 o 3 millones de gente sin hogar ni familia en Estados Unidos, y ellos simplemente los sacan de la calle, no le importan a nadie, en realidad le están prestando un servicio al país. Abigail pregunta si son conscientes o sienten algo de lo que les hacen, pero están en un coma inducido químicamente y tienen muerte cerebral, solo funcionan para continuar produciendo sangre. Blade asesina a Mark y exige a la científica de la granja desactivar todo y terminar con la producción macabra de sangre. En la guarida de los Night Stalkers, Hedges juega, mientras Summerfield lee El Mago de Oz a su pequeña Zoe. Todo parece tranquilo en medio del caos, pero están siendo observados de cerca por Whistler. El viejo aparece frente a Hannibal King, quien sorprendido le dice que él estaba muerto. Zoe le dice a su madre que las luces están raras. Summerfield le pide que se esconda. Con su bastón camina por la sala buscando alguna señal y Whistler la observa sonriendo. Entonces, a un lado de ella aparece Drake para acabar con ella. Zoe permanece dentro del ducto de ventilación, intentando no hacer ruido, pero es inútil. Drake la encuentra. Abigail y Blade vuelven y de inmediato notan que algo no anda bien. Encuentran el cadáver de Hedges en el piso y una cortina de cama de hospital con sangre que dice la inmortalidad llegará para quienes estén listos para ella. Detrás, el cadáver colgado de Summerfield. Abigail la desata y llora y grita sujetando el cuerpo inerte de su amiga. Hannibal King despierta encerrado en una sala, atado de manos al suelo con un perro a su lado que resulta tener la boca de un vampiro mutante. Asher, el hermano de Danica, se ríe de su reacción y le comenta que han estado experimentando con implantar el gen vampiro en otras especies. Danica irrumpe y bromea un poco con Hannibal King, quien a pesar de las amenazas y el peligro, sigue bromeando, colmando la paciencia de Danica. Ella intenta obtener información sobre el arma biológica que su equipo está diseñando, pero Hannibal King se mantiene firme y no revela nada. Continuando con su actitud desafiante, Danica, conocedora de sus miedos más profundos, cambia su enfoque y le ataca de manera más seria. Le recuerda que sabe cuál es su mayor temor debajo de toda su máscara de bufón. No quiere volver a ser un vampiro. Danica amenaza con morderlo nuevamente, dejando que su transformación comience mientras lo observa día tras día, intensificando su sed. Para intensificar aún más el tormento, promete traer a Zoe para que sacie su sed con su sangre cuando la necesidad se vuelva insoportable. La preparación para el asalto final es tensa pero decidida. Abigail y Blade se disponen a atacar una base clave, donde el equipo se ha preparado para aplicar el virus Daystar. Un video de Summerfield revela que ha cultivado una cepa útil del virus, pero que para asegurar su máxima efectividad debe mezclarse con la sangre de Drake. La misión es clara: inyectar el virus directamente en el corazón de Drake para asegurar la erradicación de los vampiros, aunque no hay garantía de que Blade sobreviva a la exposición. Con el amanecer, Abigail y Blade se lanzan a la acción con la misión de rescatar a Zoe y King y poner fin a la amenaza vampírica de una vez por todas. Abigail localiza a King, que ha sido capturado, y lo salva. Él le informa que Drake tiene cautiva a Zoe. Tras recibir algo de equipo, King se une a la batalla junto a Abigail. Durante la confrontación, King se enfrenta a los vampiros y logra rescatar a Zoe. La pelea se intensifica mientras Blade y Abigail luchan contra las fuerzas de Danica y sus aliados. Finalmente, la batalla llega al clímax. Drake se enfrenta a Blade. Comienza con su forma humana, pero pronto se transforma en su forma más antinatural para atacar con mayor ferocidad. En el calor del combate, Hannibal King se encuentra cara a cara con Danica, quien está decidida a matarlo. Mientras Blade se enfrenta a Drake, logra esquivar los ataques del vampiro y con un golpe certero inyecta el virus Daystar directamente en el corazón de Drake. El virus comienza a hacer efecto de inmediato. La sangre de Drake reacciona de forma violenta, liberando microorganismos que asesinan a los vampiros casi al instante. A medida que el virus se propaga, Danica siente su poder desmoronarse. Su cuerpo comienza a ceder y finalmente muere frente a Hannibal King. Con la caída de Danica y la expansión del virus, la plaga de vampiros que controlaba la ciudad es erradicada. En sus últimos momentos, Drake se encuentra en su lecho de muerte. Le deja un mensaje a Blade, revelando que su gente intentó crear una nueva especie de vampiro, cuando en realidad la verdadera amenaza siempre ha estado frente a ellos. Drake le recuerda que no necesita sobrevivir y deja el futuro de su raza en manos de Blade, señalando que tarde o temprano la sed siempre gana. Drake sucumbe a sus heridas y su cuerpo, junto con los demás vampiros muertos, es consumido por el amanecer. Blade permanece tirado en el suelo, debilitado pero aún vivo. En cuanto al regalo final de Drake, el FBI tenía su cuerpo, solo que era él con quien contaban. Blade sigue en algún lugar del mundo haciendo lo que hace mejor. Él era un arma, su vida era una guerra, y todos saben que la guerra nunca termina.